Muy buenas tardes, mis hermanos, donde quiera que estén. Les mandamos un cordial y afectuoso saludo y esperamos que se estén guardando, que estén siguiendo todas las medidas que nuestras autoridades nos han indicado, que en todo momento utilicemos el cubrebocas cuando estamos fuera de casa o en un lugar público, con el fin de evitar en la medida de lo posible los contagios. Así que no nos molestemos porque en algún lugar nos lo llegan a exigir, es por el bien de todos. Así que les mandamos un cordial abrazo y un saludo donde quiera que estén. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie 2020 como en los días de Elías. Y vamos a nuestro texto base en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, y este va a ser el versículo que en el que se va a enfatizar en esta tarde. Dice así: aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, se refiere a Elías y a Eliseo, cuando ellos iban de camino, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. El título de nuestro estudio es La nueva oportunidad de Elías. A lo largo de las enseñanzas que hemos venido estudiando, hemos recorrido las múltiples circunstancias por la vida que llevó Elías, desde su obediencia, su entendimiento, su sensibilidad, su compasión, su fe, la gratitud y entrega. Tanta fue de esta manera que él fue testigo de una resurrección en la que él seguramente se sintió maravillado de lo que Dios estaba haciendo en su vida y cuyo momento fue sublime también cuando Dios envió fuego del cielo para mostrar el respaldo hacia este profeta. Esto fue algo maravilloso en la vida de Elías. Ese momento tan sublime era el momento preciso cuando estaba delante del rey Acab y todos sus sacerdotes. Era el momento preciso para predicarle también a ellos, precisamente, a unos sacerdotes que estaban cansados, estaban agotados, estaban heridos y sedientos de una respuesta divina. Sin embargo, no fue así. De alguna manera algo pasó por el pensamiento y la actitud de Elías, que olvidó la misericordia porque Dios no le ordenó que acabara con ellos. Y entonces él incitó al pueblo para acabar con sus vidas, degollando a 450 hombres. Pero todo empezó con el orgullo. Cuando él había dicho que ya no había quedado más profeta en Israel más que él, y después del orgullo, entonces le siguió la burla hacia los sacerdotes. Y entonces toda esta serie de acontecimientos pues la fuimos estudiando anteriormente en el Monte Carmelo. De ahí, después del orgullo, después de la burla, vino la amenaza de parte de Jezabel, el deseo de muerte. Entonces vino en el pensamiento de Elías, y después también aparece un menosprecio a su sucesor, de alguna manera que deja entrenotar. Luego hubo una insensibilidad por la muerte de más de 100 soldados y una falta de misericordia también para predicarles a otros más de 50 soldados, un capitán y el propio rey, que fue Ocosías. Pobre de Elías, en verdad, en estos últimos estudios, de alguna forma pudimos ver precisamente que su condición espiritual fue decayendo. Fue muy pobre al final de sus días, y alguien entendido me dijo: bueno, tan pobre fue como cualquiera de nosotros. Y es verdad porque a cualquiera de nosotros puede tener un tropiezo cuando nosotros hablamos,
cuando actuamos, cuando pensamos. Y en Santiago 5:17 esto nos lo confirma, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Así que podemos comprobar en la Biblia que hasta el último día en el que estuvo en la tierra, demostró esa debilidad antes de ser arrebatado hacia el cielo. Así que vamos a verlo en el desarrollo de nuestro estudio. En otra enseñanza, es decir, más adelante, iremos desmenuzando el segundo libro de Reyes, capítulo 2, de una forma muy particular en la vida de Eliseo. Así que ahora, en esta ocasión, en este estudio, solamente me voy a enfocar y voy a tomar a manera de resumen los versículos que hablen y nos revelen, pero la condición exclusivamente de Elías. Así que empecemos por aclarar que Elías no sabía cómo iba a ser llevado de parte de Dios. Él no sabía cómo iba a ser arrebatado, ni tampoco sabía el momento ni el lugar, ya que si leemos todo el capítulo completo, Dios le está ordenando a Elías de forma progresiva en qué lugar tenía que dirigirse. Pero si lo leemos, al parecer, Dios se lo va diciendo como queriéndose deshacer de alguna manera, entre comillas, de Eliseo, para que Eliseo no presenciara qué era lo que iba a hacer con Elías, a pesar de que en diversas ocasiones se le instruyó al discípulo Eliseo que se quedara, él no quería y continuaba siguiéndolo. Lo que sí podemos notar de parte de Elías es que él ya le andaba porque terminara todo eso. Total, pudo haber pensado, ya soy salvo, yo ya la libré y cómodamente espero a que el Señor me lleve. Y todos los demás pues que se rasquen como puedan. Elías ya veía muy próximo que venía su retiro. Su jubilación estaría muy próxima. Qué cómodo, ¿verdad? Esta actitud también nos puede llegar a nosotros en este 2020. Yo ya me salvé por la gracia de Jesucristo en la cruz. ¿Y los demás? Bueno, que Dios mande a alguien para que les predique. Yo ya estoy en el arca. En esa actitud nosotros podríamos llegar a tener en estos tiempos. ¿Y sabes por qué podemos llegar a pensar así? Porque solo vemos nuestras aflicciones personales en esta tierra, nada más las nuestras. Porque Elías ya le estaba haciendo al escapista. Y finalmente él dijo, yo ya tengo mi reemplazo, mi sustituto, ya Dios acabó también con mis enemigos, ahora sí, Señor, estoy listo y ven por mí. Señor, ven por mí, seguramente le dijo Elías a Dios, pero Dios le dijo, no voy a hacerlo delante de Eliseo, ve a Betel. Y Eliseo le dijo, y entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí. Pero el discípulo dijo, no, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y entonces en Betel, que significa casa de Dios, ahora dice, ahora sí, Señor, estoy en tu casa. Y dice Eliseo, de alguna manera, ven por mí, Señor. No puedo hacer esto delante de Eliseo. Ve a Jericó. Y nuevamente la instrucción hacia el discípulo dice, quédate aquí, ya no me sigas. Pero Eliseo insistió, vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. E insistió. Se van hacia Jericó y ahora sí, Señor, ya estoy en Jericó, ven por mí. No puedo hacerlo delante de Eliseo. Ve al Jordán.
Y nuevamente la respuesta es, quédate aquí. Y le dice, no, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le dijo Eliseo. Y una vez, como no podía quitar al discípulo de su caminata, una vez que están en el Jordán, en el Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8, dice así: tomó entonces Elías su manto, estando frente al Jordán, lo dobló, yo me imagino haciendo una figura como si fuera una vara, un tronco, y entonces con eso, como si doblara una toalla, golpeó las aguas, y entonces las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron por lo seco. Este fue el último milagro que realizó Elías: separar las aguas del Jordán. Prácticamente de la misma forma en que lo hizo Moisés en el Mar Rojo, pero esta vez sin pedir instrucción de parte de Dios, sino con una fe, con un entendimiento de que Dios lo iba a hacer. Dios sabía qué significaba hacer ese acto, y evidentemente no fue menor el milagro. Nosotros no podríamos hacerlo, indudablemente no podríamos hacerlo ni siquiera en nuestra tina, ¿verdad? Así que lo que estaba ocurriendo, ¿qué era lo que estaba ocurriendo en la vida de Elías? Él no estaba viendo que todavía podía dar mucho más, que no era tiempo de tirar la toalla, porque Dios lo respaldaba, y a través de este acto sobrenatural, Dios le demuestra que todavía Dios estaba con él. Pero Elías dijo, mejor ya vámonos. Pero se interponía el persistente Eliseo. Así que de alguna manera Elías dijo, ¿cómo le hago cómo despacho a este joven? Porque ya me cansé. Y no precisamente de enseñarle. Así que como Elías veía que Dios lo seguiría respaldando, le dijo que le iba a pedir a Dios algo para que bendijera entonces a Eliseo. Vemos en el versículo 9, dice que cuando pasaron, Elías dijo a Eliseo, parafraseando, como sé que no me vas a dejar, dime, pídeme lo que quieres que haga por ti antes de que yo sea arrebatado de tu lado. Vemos aquí que Elías sabía que iba a ser arrebatado, pero no sabía en qué momento. Y entonces vemos aquí una respuesta de parte de Eliseo muy interesante, porque le dice, te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Y en el versículo 10 vemos que le responde Elías, cosa difícil has pedido, porque yo soy especial. No es verdad, esto es de mi cosecha. Aquí Elías parece ser que entendió que lo que estaba pidiendo, él no lo podía dar un simple mortal, sino esto tenía que venir de parte de Dios, porque él no podía otorgar ese don que él tenía. Así que le dice, mira, si me ves, cuando sea apartado de ti, te será concedido, pero si no, entonces no ocurrirá. Versículo 11. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Veamos la siguiente gráfica a manera de resumen de lo que fue la vida
de Elías estando en la tierra. Elías estuvo en esta tierra, o existió aproximadamente y alrededor de 900 años antes de que naciera Jesucristo. Este hombre, este personaje, representa, de acuerdo a muchos estudiosos, representa al cúmulo de todos los profetas mencionados en el Antiguo Testamento. La autoridad que se le dio a él al inicio de su ministerio fue que él podía permitir que dejara de llover, que hubiera una gran sequía. Y vemos que el último de sus milagros, o uno de los milagros más también igual de impactantes, fue abrir el Jordán, el río Jordán, y el tropiezo que tuvo fue el siguiente: temer a la humillación. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? No terminar la obra que Dios le había encomendado. Y hasta aquí Elías llegó. Hasta aquí lo llevó su desánimo. Este fue el tropiezo en sus últimos días estando en la tierra. Sin embargo, Dios es el Dios de las segundas oportunidades, o mejor aún, de las nuevas oportunidades. Así que veamos cómo Dios le dio una segunda oportunidad a Elías de una forma muy, pero muy especial y prácticamente irrepetible en las mismas circunstancias. Pero para poderlo estudiar mejor, veamos en el libro de Malaquías, en el que hay una promesa en el que se menciona que Elías volvería otra vez a aparecer en el escenario mundial, y que yo me atrevería a describirlo como en el nuevo, que es este pasaje, este capítulo es el resumen del Nuevo Testamento encapsulado en ese solo capítulo del Antiguo Testamento. Pero solo lo podríamos encajar, solamente podremos encajar las piezas de forma perfecta si lo estudiamos de forma invertida, del último versículo hasta el primero. Y el orden sería de acuerdo a la cronología de los eventos registrados en el Nuevo Testamento. Así que veamos la siguiente gráfica y lo vamos a ir estudiando poco a poco. El libro de Malaquías se escribió 400 años antes de Cristo. Y en ese periodo hubo silencio de parte de Dios, y la última palabra con la que termina ese libro fue maldición. Sin embargo, Elías no aparece solo en esta profecía, sino que también se menciona a Moisés. Así que rápidamente vamos a hacer una comparativa entre uno y otro personaje dentro de nuestra siguiente gráfica. El siervo Moisés existió aproximadamente en el año 1600 antes de Cristo, alrededor de esos años. Y él, de acuerdo a muchos entendidos de las Escrituras, representa a la ley. La ley son los 5 primeros libros que él escribió, y que esos libros fueron los que le entregaron al pueblo de Israel, al pueblo elegido. Así que vemos, haciendo una comparativa entre uno y otro siervo, entre Moisés y Elías, Moisés representa la ley y Elías a los profetas en periodos totalmente distintos, no se conocieron evidentemente. La autoridad que Dios le dio a
al siervo Moisés fue en un principio el de las plagas. El otro milagro que vemos muy parecido al que ocurrió con Elías fue que Moisés abrió el Mar Rojo para que el pueblo pudiera pasar cuando eran perseguidos por los soldados del pueblo egipcio. El tropiezo que tuvo después de haber sido considerado como el hombre más manso sobre la tierra, Moisés tuvo el tropiezo de golpear a la roca. Cuando Dios le dijo, y este fue el último milagro en el que él tomó parte de parte de Dios, cuando le dijo que le hablara a la roca, que le hablara a la peña particularmente, y que de ahí iba a surgir agua. Y el resultado de eso fue que Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. A causa de esa desobediencia, una sola desobediencia le bastó a Moisés para que no pudiera entrar a la tierra que Dios les había prometido. A pesar de que hubo prácticamente todo su ministerio fue obediencia, intercesión, misericordia, justicia, un solo tropiezo bastó para que no entrara. Así que vamos a iniciar leyendo el último versículo de Malaquías 4:6, porque es así como inician también los preparativos para la llegada del Mesías. Malaquías 4:6 dice: Él, refiriéndose a Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Lo veremos ahora en esta gráfica, que él inicia el ministerio aproximadamente en el año 30 después de Cristo. Y vemos en nuestra ilustración que Juan Bautista venía con el espíritu o la actitud de Elías. Esto lo vemos claramente en Mateo 11:11, que dice así, está hablando aquí Jesús: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y fíjense lo que dice ahora. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora veamos también que también en el versículo, si leemos de forma completa el capítulo de Malaquías, capítulo 4, vemos que también está otro hombre, que es precisamente Moisés. Y Moisés se describe como el hombre más manso sobre la tierra, pero tuvo ese tropiezo antes de llegar a la meta. Veamos qué fue lo que ocurrió en Números 20, cuando el pueblo le empieza a reclamar: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Y aquí viene el reclamo: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este horrible lugar? Y aquí le empiezan a reclamar de que no tienen que comer y no tienen agua para beber. Y entonces
en Números 28, de alguna manera, Moisés va con el Señor y le dice, mira este pueblo, mira lo que demanda este pueblo. Entonces Dios le dice, toma la vara y reúne a la congregación, reúne a todos, tú con tu hermano Aarón. Y esta es la instrucción que Dios le da a Moisés. Hablad a la peña, háblale a la peña, que es Cristo. Ese es el simbolismo. Háblale a la peña, a la vista de todos ellos, de todas esas personas que son duras de corazón, que todos te escuchen. Entonces, cuando tú le hables a la peña, ella te dará su agua y así vas a saciar a todos ellos de las aguas de la peña y van a tomar todos ellos y también sus bestias. Entonces fue lo que hizo Moisés, tomó la vara delante de Jehová como él le había mandado. Entonces reunió Moisés a toda la congregación junto con su hermano y entonces les dice lo siguiente, él ya estaba enojado, no pudo dominarse, no pudo controlarse y le dijo, oíd ahora rebeldes, haremos salir agua de esta peña para vosotros. Es decir, ahí algo había pasado en el corazón de Moisés. Él creyó que él podía hacerlo en sus propias fuerzas. De alguna manera adjudicándose el milagro del cual iban a presenciar todos los que estaban ahí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces. No le habló la peña, sino la golpeó en 2 ocasiones. Y entonces ocurrió el milagro. Brotó agua en abundancia y bebieron todos. Pero Dios se molestó. Dios se enojó y les dijo, a ver, Moisés y Aarón, vengan para acá. Y fíjense lo que dijo. Por cuanto no creísteis en mí. Es decir, aquí hubo incredulidad. ¿Será que Dios va a cumplir su palabra si únicamente le hablo a la peña? Por si acaso la golpeo no una, sino en 2 ocasiones. Al demostrar ellos esa incredulidad, a causa de esa incredulidad fue el tropiezo. ¿Por qué? Porque no santificaron a Dios delante del pueblo. Porque tenían que hablarle a la peña, a la roca de donde iba a salir aquella fuente de agua, y también era el momento propicio también de hablarle a la roca endurecida del corazón de todo un pueblo. Pero como no lo hicieron así, entonces Dios les dice, no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Y vemos así como lo cumple más adelante en Deuteronomio 34:4. Dios le muestra toda la tierra que iba a ser heredada a su descendencia y dice, esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, Moisés, pero no pasarás allá. Fíjate lo que pudo haber pasado por la mente de Moisés. Seguramente pasó este pensamiento. Tan cerca estuve de haber llegado a la meta. Tan cerca. Pero ¿sabes qué? El corazón de él fue manso. Y dijo, está bien. Acepto las consecuencias, no reclamaré. Yo sé que hice mal delante de ti y recibo esa consecuencia en mi vida. Y entonces dice, allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Pero fíjense, algo ocurrió. Y lo enterró en el valle. ¿Quién lo enterró? Lo enterró Dios. No hubo ningún otro testigo que pudiera dar fe y legalidad del lugar en el que él murió. Así que ninguno conoce el lugar en el que él se encuentra. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy dado
muy dado a la idolatría, muy dado a quitar los ojos de Dios para ponerlos en una persona, en una cosa, en un objeto, y atribuirle poderes a ese objeto, y eso se llama idolatría, y Dios lo aborrece, porque quitamos los ojos de Dios. Pero algo menciona interesante el libro de Judas, porque en el Nuevo Testamento, porque dice que Satanás contendió, o Miguel contendió con Satanás con el fin de que no tocara el cuerpo de Moisés. De alguna manera sobrenatural, el hecho de que Dios haya reservado una sepultura a Moisés de una forma muy privada, valga la redundancia, tenía un propósito. El cuerpo, de acuerdo a este contexto, muy probablemente no ha perdido, no ha sido corrompido por la putrefacción que cualquier cadáver puede experimentar. ¿Por qué? Porque lo tiene reservado, como lo veremos más adelante. Aquí fue muy diferente en el caso de Moisés, porque no estuvo Josué en esos últimos momentos, no estuvo de forma constante. Aquí seguramente Moisés se retira él solo con Dios, no seguramente, sino afirmamos porque así es como lo menciona, porque nadie supo dónde quedó el cuerpo. Y al momento de caminar, quisiera ponerme en el lugar de Moisés. Cuando él iba caminando hacia su última morada, seguramente hubo una oración, si al menos tuviera una oportunidad. ¿Cuántos de los que están viendo esta enseñanza no clamarían por una nueva oportunidad de cambiar su vida según el orden de Dios? ¿Cuántos no clamarían una oportunidad? ¿Cuántos quisieran, de los que ya no están respirando y de alguna manera están conscientes del lugar en el que están, quisieran tener unos segundos para tener una nueva oportunidad, pero ya no pueden? Ya no pueden. Pero tú y yo que estamos respirando, estés en la condición en la que estés, tú y yo podemos clamar por una nueva oportunidad genuina para hacer las cosas como Dios quiere. Porque en realidad todos los días se nos han dado nuevas oportunidades que hemos desperdiciado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nuevas son sus misericordias todos los días. Así que ahora veamos, continuamos con la gráfica, con la vista y la vida de Juan Bautista, y vamos a verlo con lupa para poder identificar mejor al Elías del cual estaba hablando Jesús. Veamos la profecía en su propia vida. 6 meses antes de la concepción del mismo Señor Jesús. Dice Lucas 1:13. Zacarías va a presentarse delante de Dios para ofrecer el ritual que hacían en esos tiempos, porque él había sido el elegido. Pero un ángel entonces se le presenta a Zacarías y le dice: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Aquí cabe hacer mención de lo siguiente: no es que particularmente Zacarías haya hecho una oración para que tuviera un hijo. No, él de alguna manera estaba
orando y proclamando para que se cumpliera la profecía en algún momento, cuando Dios quisiera, para que se cumplieran aquellas promesas que venían de parte de Dios. Y probablemente hizo referencia en esa oración para que volviera Elías, porque sabían que cuando viniera Elías, él iba a restaurar todas las cosas e iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces, en el versículo 14 le dice el ángel a Zacarías: cuando nazca tendrás gozo y alegría, y muchos se van a regocijar por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y a continuación vemos el cumplimiento de la profecía de Malaquías 4:6. Versículo 16 dice así: hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. Número 17. E irá delante de él con el Espíritu. Esto significa con la actitud y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Escucha esto que es tremendo. El poder que tenía Elías, el poder lo tenía en su voz. El poder lo tenía en el mensaje que él tenía que decir. Ese era el verdadero poder que tenía Elías. El poder de predicar. Y no lo usó. No enseñó, no instruyó. En otras palabras, su talento lo escondió. ¿Qué era lo que quería Dios en la vida de Elías? Era que tuviera compasión, que tuviera misericordia, que tuviera fe como la que tuvo en un principio. El poder de Juan Bautista no era hacer milagros. Porque los milagros, escucha bien esto, los milagros, aunque ocurran en tu propia vida, no te van a salvar. Un milagro no salva a nadie. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, la pregunta es, ¿predicas el Evangelio? Pero sobre todo, ¿practicas el Evangelio? Porque de no ser así, nadie te va a creer, entonces sí serás como una voz que clama en su propio desierto, porque nadie te va a creer, porque tu vida no la acompañas por medio de los hechos. Y esos hechos tienen que marcar un antes y un después. Y veamos lo que dice en Juan 1:22. Se acercan algunos hombres que lo cuestionaban a Juan el Bautista y les preguntan: ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y entonces dijo Juan: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Aquel que estaba clamando en el desierto en esos momentos era Jesucristo. Y este era el clamor de parte de Jesús. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, de alguna manera, lo que estaba haciendo Juan Bautista era ser como la bocina de aquello que estaba ocurriendo en el desierto, desde el corazón, desde la voz del clamor de Jesús, estando en aquella soledad. Pero ahora vamos a ver este juego de palabras de Elías, donde se dice que viene y que luego vino
Y esta explicación la vamos a ver de parte de Jesús. En Mateo 17, versículo 10, dice así: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero. O sea, es verdad que eso tiene que ocurrir y que Él restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con Él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Entonces comprendieron los discípulos de que de quien les estaba hablando era de Juan el Bautista. Así que vamos a ver la siguiente gráfica para ir explicando lo que acabamos de leer. Volviendo a la pregunta: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Pero había otra cosa más que no cuadraba en la mente de los discípulos. Los escribas y la propia escritura en Malaquías 4:5 anunciaban que vendría el profeta Elías antes del día de Jehová. La pregunta se da cuando ellos acababan de verle en el monte de la transfiguración, cuando vieron que estaba ahí Elías y Moisés. Pero en lugar de que Elías se hubiera quedado para preparar la venida del Mesías, entonces él también desapareció en ese momento junto con Moisés. Además, si Jesús era el Cristo, ¿cómo era entonces que Elías no había venido antes? Así que tal vez lo que querían preguntar era Jesús, era que si debían asociar la presencia de Elías en el monte de la transfiguración con el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Estaban esperando esa respuesta, si tenían que asociar esos eventos. En respuesta, Jesús aceptó como correcta la interpretación de los escribas hacia la Escritura, cuando afirma que Elías debía venir primero. Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero luego trajo nuevas preguntas a las mentes de los discípulos. A ver, si Elías había de restaurar todas las cosas antes de la venida del Mesías, ¿por qué entonces tendría que sufrir y morir? La respuesta de Jesús en realidad resultaba confusa. Por un lado dice que Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, colocando su labor en un tiempo futuro. Pero a continuación dice que Elías ya vino, como si se tratara de un hecho pasado que ya aconteció. Bueno, para entender correctamente la respuesta de parte de Jesús, hemos de recordar que muchas de las profecías del Antiguo Testamento tienen un doble cumplimiento. Un doble cumplimiento. Según esto, la profecía de Malaquías encontró un cumplimiento anticipado y parcial en la persona y la obra de Juan Bautista, quien vino con el espíritu y el poder de Elías, es decir, con la actitud y el poder que tenía Elías para preparar el camino del Mesías, como lo leímos. Jesús mismo confirmó este punto. Y si querés recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir, refiriéndose a Juan Bautista. Y así lo comprendieron finalmente los discípulos, que se trataba de Juan Bautista. Sin embargo, todavía queda un cumplimiento más pleno
en ese sentido. Es probable que debamos entonces identificar a Elías como uno de los dos testigos cuya obra estará en el tiempo del reinado del anticristo y que se describe en Apocalipsis 11, del 3 al 13. Pero ahora vamos a confirmar aún más cómo Juan Bautista en realidad representaba a Elías. Marcos 9:13. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron lo que quisieron. Y fíjense lo que a continuación se menciona, como está escrito de él. Aquí la pregunta es, ¿cómo estaba escrito que iba a morir Elías? ¿Dónde? ¿Dónde se menciona? Bueno, esto lo vamos a encontrar, o fue el lugar en el que yo lo encontré, en Primera de Reyes 19:2. Cuando se entera Jezabel que Elías había propiciado que degollaran a 450 sacerdotes, entonces ella enfurecida envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si para mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos, como la vida de los sacerdotes que tú mataste. Es decir, vas a terminar degollado como lo hiciste con ellos. Entonces, al leer esto, me lleva a la siguiente conclusión, de forma general, de acuerdo a toda la Biblia, y es que podemos intuir que Dios sí iba a permitir que Elías fuera asesinado por Jezabel a través de la decapitación, o por lo menos iba a ser degollado. Elías lo sabía. Elías sabía, pero Elías sabía que iba a ser degollado no precisamente por su predicación, sino por haber prácticamente asesinado a 450 profetas y haberlos degollado de forma pública. No fue esa amenaza por su predicación. Pero veamos cómo el espíritu o la actitud de Jezabel también fue la que mató a Juan Bautista. Recordemos que Juan Bautista, al igual que Elías, denunciaron el adulterio que estaba cometiendo Jezabel de forma espiritual con los Baales. Pero también Juan Bautista denunció el adulterio de Herodías, que estaba en fornicación con su propio cuñado Herodes. Así que vemos en Mateo 14:13 que Herodes había prendido a Juan, lo había encarcelado, lo había condenado y lo había metido en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, es decir, su cuñada. Pero cuando celebraba su cumpleaños, su sobrina, la hija de Herodías, entonces empezó a danzar, digámoslo así, empezó a reggaetonear. Y entonces él, al estar influido por el alcohol, al tener todo ese espectáculo, se extasió. Por lo cual le prometió con juramento de darle todo lo que ella pidiera. Es decir, estaba enamorado de los movimientos, de la sensualidad que se había derrochado en ese lugar, en esa pista. Y quería de alguna manera poseer también a su sobrina. Entonces ella, instruida primero por su madre, le dijo: dame aquí. Es decir, fue a pedirle consejo a su mamá. Le dijo: ¿qué le pido? ¿Qué le pido? Y ella le dijo: tráeme en un plato
la cabeza de Juan Bautista, es decir, mátalo. Entonces el rey se entristeció a causa del juramento que había dado delante de todos los que estaban en medio de la mesa, y entonces mandó decapitar a Juan Bautista y le trajeron su cabeza en un plato y se la dieron a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Al espíritu de Jezabel vio consumado, digámoslo así, aquello que ya estaba escrito. Aquí vemos una total humillación pública a la persona de Juan Bautista. Sin embargo, Juan Bautista fue asesinado por predicar. Ese fue el poder que Dios le había dado y ese fue el motivo por el cual murió. Y una vez, en el versículo 12, Mateo 14, 12, entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo de Juan, lo enterraron y fueron a dar la noticia a Jesús. Al oír la noticia de su propio primo, al oír la noticia de aquel varón de Dios que estuvo dispuesto a dar la palabra sin diluirla, sino a cumplir aquello que Dios le había mandado que hiciera. Al hacer uso del poder que Dios había puesto en su boca y a través de sus palabras, porque el Espíritu Santo lo utilizaba, cuando él escuchó esto, entonces se apartó él solo, en una barca a un lugar desierto. La pregunta es, ¿qué hizo solo Jesús? Seguramente llorar. Seguramente llorar y agradecer a Dios por la vida de ese hombre, porque lo fortaleció, lo instruyó, lo guió, pero también Jesús entendía que ese era el propósito, que se tenía que cumplir, pero finalmente Jesús era un ser humano. Era un ser humano con sentimientos como los tuyos y los míos, que le dolía en su corazón perder a alguien muy amado, que había hecho lo que le había correspondido en su momento, en su tiempo, y guardándose de forma cabal delante de Dios. Y no obstante, pues también era un familiar suyo. Por supuesto que le dolió. Así es como vamos a cerrar este primer cumplimiento de esta profecía en la vida de Juan Bautista. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Así es como se ve el cumplimiento. Ahora veamos Malaquías 4:4 y 4:5 de acuerdo a nuestra gráfica, que dice lo siguiente: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Acordaos, hagan memoria, al cual entregué en Horeb. Le di las ordenanzas y leyes para todo Israel. Versículo 5, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Con estos dos versículos abarcamos y vayamos desde el monte de la transfiguración hasta los últimos tiempos. Este es el periodo que abarca estos dos versículos. ¿Por qué? Porque de ahí es donde se escuchó, en el monte de la transfiguración es donde se escuchó desde el cielo. Y no solamente lo escucharon los 3 discípulos que estaban ahí, sino también lo escuchó Moisés, Elías, y también a nosotros nos llega ese mismo acontecimiento y esa misma instrucción. Marcos 9:7 dice: entonces vino una nube
que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahí, aquí, en ese momento, es donde Dios el Padre les presenta el cumplimiento a Moisés, tanto Moisés como Elías, el cumplimiento de todo lo que estaba escrito. La personificación de todas aquellas promesas. Ahora imagínense ese momento en el que llega Moisés y Elías delante de él y escuchan esa voz que se escucha desde los cielos y dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento en el que están delante de la presencia de Jesús y empiezan a hablar, porque eso es lo que sí se revela a través de los evangelios, que ellos hablaban, Jesús ahora se revela cara a cara delante de Moisés. Y ahora le abre la escritura. Yo quisiera pensar que eso fue lo que ocurrió. Por lo menos les abrió ese entendimiento y quisiera traducirlo de esta manera. Moisés, yo estaba en medio de la zarza ardiendo. Yo era el que te hablaba. Yo soy el tabernáculo del cual tú escribiste de forma detallada. Yo soy el sacerdote. Yo soy también el sacrificio para hacer yo soy el sacrificio, ese cordero que quitará el pecado del mundo. Yo soy el pan, yo soy el maná, yo soy aquella peña que golpeaste, a la cual le tuviste que haber hablado. Yo soy esa tierra prometida a la cual no entraste. Yo soy. Elías, escucha. Yo soy la resurrección y la vida. Yo fui quien resucitó al hijo de la viuda cuando vi la intención de tu corazón. Yo fui quien te envió alimento. Y ¿sabes qué? Tú tenías el poder. Tú, Elías, tú tenías el poder a través del mensaje del cual yo te estaba preparando. Tú tenías ese poder para hacer volver los corazones del pueblo hacia el Dios de Israel, para que volvieran a mí. Pero Elías, no lo hiciste. ¿Y sabes algo? Dios mandó a alguien, mandó a Juan Bautista, mandó a otra persona para que hiciera lo que tú no pudiste hacer, y fue decapitado a causa de la predicación. Pero él era inocente, no tuvo que haber muerto de esa manera. Aunque no se sabe de qué platicaban, en cierta manera podemos intuir, de acuerdo al contexto de toda la Biblia, que tanto Moisés como Elías pidieron una nueva oportunidad de contemplar la obra que Dios quería que hicieran. Sin embargo, esta obra, esta nueva oportunidad iba a tener un costo. La pregunta aquí es: ¿tú pedirías una nueva oportunidad para hacer las cosas que Dios te ha mandado desde hace tiempo? ¿Lo tomarías? ¿Lo harías? Porque ¿sabes qué? Eso va a requerir un costo, y probablemente mucho mayor que de aquella ocasión en la que Dios te había mandado que lo hicieras. Así que Moisés y Elías tuvieron esa oportunidad especial, pero porque no tenían una revelación como tú y yo hoy la tenemos. Porque para nosotros ya podemos ver la película completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero ¿qué crees? Ellos van a tener esa nueva oportunidad y pagarán un costo muy alto. En Apocalipsis 11:3 dice así: y ordené a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas, no vendrán con traje, no serán
bien vistos. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Fíjense lo que va a ocurrir. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. El fuego al que se refiere muy probablemente no sea literal. Más bien, no habrá argumento válido ni argumento que los pudiera derribar. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. En otras palabras, si algún grupo criminal quiere hacerle una emboscada para poderlos asesinar, las mismas balas probablemente estallarán, las granadas que traigan estallarán en sus propias manos, no les va a poder hacer absolutamente nada. Y quien quiera hacer algo, van a morir. Versículo 6. Fíjense, observemos lo siguiente. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Aquí podemos intuir de que a la persona que se está refiriendo es a Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlos en sangre, para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Aquí quiero hacer notar lo siguiente. Cuando ellos vengan, tendrán ese mismo poder que tenían y que se les fue conferido desde un principio. Sin embargo, de acuerdo también al contexto de la Biblia, todo indica que no lo van a utilizar. Todo indica que no lo van a utilizar porque de acuerdo a lo que se menciona en la Biblia, todas las plagas, las pestes, todos los males que vengan serán por instrucción de los ángeles. Aunque ellos tienen ese poder, seguramente no lo utilizarán y dejarán que Dios sea el que ponga a sus enemigos en su lugar. Porque lo vimos en un versículo anterior. Todo aquel que quiera hacerles daño iban a morir. Así que ellos tienen ese poder. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, es decir, cuando hayan acabado de hablar, y se menciona más adelante que toda la gente de la tierra estaba agradecida de alguna manera porque ya habían terminado con ellos porque los atormentaba. Pero ese tormento era más en su alma, más en sus oídos, porque la confrontación hacia el pecado evidentemente taladra los oídos y no gusta. Entonces, cuando hayan acabado su testimonio, cuando hayan terminado de decir lo que tenían que hablar, entonces dice la bestia, que es donde está el espíritu de alguna manera, o la actitud de Jezabel, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y entonces Dios permitirá que los venzan y que los maten, los asesinen. Y de una forma pública. Sus cadáveres estarán en las plazas de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra. Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Al hacer referencia a estas 2 ciudades, se especifica y se clarifica cómo estará el nivel espiritual y moral de la ciudad de Israel. Y dice, gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Este versículo jamás se podría entender sin la internet. No podemos conceptualizar o entender este versículo sin lo que hoy conocemos como las redes sociales, que se puede transmitir en vivo y toda lengua, tribu y nación podrán ver este evento.
Y entonces los habitantes de la tierra se regocijarán. Por fin acabamos con estos aleluyos. Y entonces se iban a enviar regalos unos a los otros, porque esos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero algo ocurrirá. Pero después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos. Se levantaron de sus pies, es decir, resucitaron. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. O sea, imagínense el evento. Así que estoy seguro que si Elías hubiera caído en manos de Jezabel desde un principio, pero por cuestión de la predicación, y lo hubiera matado a él, de acuerdo a la Biblia, el Señor lo habría resucitado. Entonces, veamos en nuestra gráfica cómo se concluye desde Malaquías, lo vemos hasta nuestros días y lo leemos de la siguiente manera. Malaquías 4, versículo 4:4. Acordaos, esto nos dice a nosotros, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, que le entregué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Acordaos, hagamos memoria. Y os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Esto se refiere a los últimos días. Y ahora sí, después de que eso ocurra, podemos leer Malaquías 4:1, donde le sigue el juicio de Dios y la nueva tierra. Malaquías 4:1. Ciertamente viene el día del juicio, ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa. Y la estopa es un tejido muy susceptible a ser quemado. Aquel día que vendrá los abrazará. No significa que será con brazos, sino se escribe con S. Y significa fulminará, los fundirá, los quemará. Eso dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni maldad. Esto es lo que va a ocurrir con el juicio. Pero ahora viene, para vosotros. Aquí viene el consuelo. Para vosotros, los que teméis mi nombre, los que temen mi carácter, para ustedes nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, una salvación completa. Entonces saldréis y saltaréis como becerros de la manada, es decir, como algo totalmente tierno y hermoso delante de sus ojos y obviamente delante de todos y cada uno de los que salgan a ver ese sol de justicia. Y entonces nos dice, pisotearéis a los malos, es decir, el recuerdo de ellos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Así que el fin de todo discurso es el siguiente. ¿Qué decides hoy? Hoy, ¿por qué? Porque el tiempo se agota. El día del juicio cada vez está más cercano. Cada vez está más cercano y no puedes decir que probablemente sean algunos años, porque en las circunstancias en las que estamos, tal vez hablemos de semanas, de días o de horas. Así que mañana puede ser demasiado tarde. Así que vamos a orar y a pedirle de su gracia al Señor para que seamos sensibles a esa nueva oportunidad, porque el Señor nos la da. ¿Y sabes cómo es que nos la da? ¿Cómo es que lo podemos percibir? A través de la respiración. Porque mientras estés vivo, hay esperanza. Bendito Dios, muchas gracias, Padre Santo.
Gracias, Padre mío, por la oportunidad que nos das nuevamente de poder ir a tu palabra, de poder valorar esas nuevas misericordias que todos los días pones delante de nosotros, con el fin de que nosotros las tomemos, las hagamos nuestras, pero para que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar en todo momento y en toda circunstancia. Gracias, amado Dios, porque tú nos muestras a través de la Biblia que podemos terminar la carrera, la buena carrera, cuando nos esforzamos en tu gracia, en tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por la vida de estos dos varones que pusiste como ejemplo para que no desmayemos a pesar de los pesares y a pesar de cualquier circunstancia por la que estemos pasando, porque tú eres un Dios de misericordia. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.